Arrancamos la sesión continuando la unidad 5 donde habíamos quedado. Hablamos de organización, tipo de organizaciones, centralización, descentralización. Ahora vamos a hablar de dos segmentos que tienen que ver con organización, que tiene que ver con la estructura de la organización y después plasmar esa estructura en un gráfico que es organigrama. Entonces tiene dos partes esta sesión. Aquí dentro de estructura de organización vamos a hablar del diseño organizacional, cómo se diseña, cómo se mapea, cómo se estructura, ¿verdad? Sería como el plano dentro de la organización. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se dividen las áreas según el tipo de trabajo? Vamos a determinar los sectores más importantes o principales de las empresas. Esos sectores vienen a ser los grupos de trabajo. Entonces hay grupos ya preestablecidos según el tipo de trabajo que se vaya a realizar. Y las variables para considerar en cuanto al diseño y la implementación de estas estructuras. Todo esto tiene que ver con las funciones que tiene que realizar el especialista en organización y métodos. Los niveles jerárquicos, ¿verdad? Los tipos de estructuras que hay, las relaciones, los agrupamientos en departamentalización, los tipos de departamentalización que existen y la parte de organización en red. Bastante cargadita, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. El diseño organizacional tiene que ver con mapear, como lo había dicho en un principio, para estructurar las cosas, los materiales, las máquinas, las personas y después determinar actividades para lograr los resultados. Todo tiene que estar planificado. ¿Qué es la estructura? La estructura consiste en, primeramente, identificar las tareas que se va a hacer. Vamos a hacer tarea administrativa, vamos a producir, vamos a comprar y vender, vamos a ofrecer solamente servicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificamos esas tareas, los ordenamos por tareas afines, los agrupamos. Se determinan cómo se van a relacionar entre sí. Se le determina o se le denomina un nivel jerárquico. ¿Dónde va a estar? Si va a ser un departamento, una sección, una unidad, una dirección. Se le crean luego las condiciones de trabajo para poder lograr los objetivos. Al momento de agrupar, que tiene que ver dividir el trabajo, ese agrupamiento tiene que ver con división de trabajo. Dividimos el trabajo de acuerdo a las actividades y se tiene que considerar según las actividades homogéneas o las actividades similares, ¿verdad? Y luego se le va a sectorizar, se le va a dar sectores, se le va a dar después una denominación, un nombre, una categoría, una jerarquía. Se debe considerar las actividades y se debe coordinar los esfuerzos de las personas y los sectores entre sí. Entonces, teniendo este gráfico a la hora de estructurar, tengo que ver con qué dispongo en cuanto a recursos y las actividades que quiero realizar. Si voy a hacer la parte funcional, el tipo de negocio, producto, servicio, qué tipo de estructura luego voy a hacer, ¿verdad? Me está mostrando un poquitito allí los roles, la jerarquía, los niveles de autoridad, ¿verdad? Qué deberes y obligaciones va a tener. Todo eso tengo que pensar para después dibujar o diseñar o graficar, ¿verdad? La empresa. Entonces, el diseño organizacional tiene que ver con definir esos puestos, los cargos necesarios de acuerdo a los grupos que fui creando. Después le voy a definir los puestos, le voy a dar un cargo, le voy a dar un nombre. Tengo que describir las tareas que va a realizar cada cargo y los niveles donde se van a tomar decisiones.
Eso es lo que tengo que hacer aquí. ¿Por qué es importante? Porque esto muestra la estructura formal, cómo va a fluir la toma de decisiones, ¿verdad? Viene a ser como el plano, dice, para un edificio, el plano para un arquitecto. Permite determinar cuántas personas van a estar en cada sector, qué nivel de preparación, el perfil de las personas que van a ocupar esos cargos, y después ayuda también a integrar sistemas de información. Lo que suele ocurrir es que a veces la estructura formal está hasta cierto nivel, hasta un nivel de departamento, y después por abajo ya es algo que no está escrito. En otros casos no existen organigramas, en algunos casos están desactualizados. Desactualizados tiene que ver con revisar cada 2 o 3 años los planos, la estructura. Y a veces es común observar relaciones de amistad y confianza, y eso genera una estructura paralela. En otros casos, perdón, se observa, dicen, situaciones onerosas, implementación de sistemas informáticos, no hay una infraestructura adecuada, y por ende, dice, se tornan en hardware y software instalado pero sin conseguir resultados, o sea, porque no está bien estructurada la organización, la información. Las empresas a veces, y eso normalmente ocurre casi siempre, las empresas primeramente, dice, en primer término elaboran sus leyes, estatutos, sus reglas, y luego tratan de elaborar su estructura. Lo primero que se tiene que establecer son las estructuras, cómo va a funcionar, cómo va a ser la comunicación, de acuerdo a eso crear las estructuras, de acuerdo a eso crear los reglamentos, el estatuto, y no al revés. División de trabajo, dije, es el proceso de distribuir las tareas, agrupar para ser más productivos, para fraccionar las actividades de acuerdo a la capacidad de cada persona, las actitudes, las preferencias, para después darle responsabilidades. Los principales sectores: administración, marketing, producción, logística, ventas, ¿verdad? Recursos humanos. Vemos ahí algunos sectores principales, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el tipo de empresa que nosotros vamos a analizar. Si es una empresa industrial, comercial, de servicio, hotelera, de transporte, financiero, empresa pública. Entonces, en esos sectores, primeramente tengo que identificar los niveles. Tengo 3 niveles. El nivel estratégico institucional, donde la toma de decisiones están relacionados con esos sectores de la empresa, ¿verdad? Entonces, el nivel estratégico, el sector de la producción, ¿verdad? Tiene que ver con los sectores. Esto está un poquitito mal. A ver, sí. Voy a ir de vuelta atrás. Citan los principales sectores. El sector donde se toman el nivel estratégico. Tengo el sector de producción. Todas las tareas, las operaciones, las actividades que tienen que ver con transformar materia prima en un producto final, utilizando diferentes recursos. A ese sector le llamo área de producción o sector de producción. De comercialización, todas las actividades que tienen que ver con que ese producto o servicio llegue al mercado. Entonces, eso es el área de comercialización. El área de finanzas tiene que ver con actividades relacionadas a planificar, administrar los recursos financieros, el dinero, así como la contabilidad. Entonces, tiene que ver con planificación financiera, tesorería, contabilidad. Todas esas tareas se unen en un sector financiero. Sector administrativo, se desarrolla actividad y procesos en donde los servicios
¿verdad? Servicios de apoyo a las empresas que tienen que ver con servicios o apoyo en las compras, licitaciones, inventarios, patrimonio. O sea, si yo tengo todo este tipo de actividad, creo un sector administrativo. Hoy muchas empresas fusionan el sector financiero y el sector administrativo y lo llaman administración y finanzas en muchas de las empresas. Tengo un sector de recursos humanos. Hoy también muchas empresas han cambiado esta denominación. Ya no lo tratan a las personas como un mero recurso, sino como personas que tienen talentos. Por eso que muchas empresas hoy lo llaman dirección del talento humano o dirección de la gestión del talento humano. Tiene diferentes nombres, pero tiene que ver con el talento. No es más que el área de recursos humanos. Recursos humanos, todas las actividades que tienen que ver con administrar, planificar, ¿verdad? El capital intelectual, las personas. Planificación, integración, administración, capacitación, desarrollo, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Si tengo actividad de ese tipo, creo un sector de recursos humanos. Después existen otros tipos de sectores según el tipo de actividad que se vaya a realizar, según la naturaleza. Tengo tecnología, información y comunicación, si hago distribución, tengo un área de logística, seguridad, control, aseguramiento de calidad, comunicaciones. Tengo diferentes sectores que puedo ir creando. Las variables para considerar tienen que ver mucho con la estrategia, las personas, las informaciones, la tecnología que dispongo para poder crear todas estos sectores. Entonces, la estructura organizacional debe ser diseñada considerando la innovación, la excelencia en la gestión, debe ser la simplicidad o la complejidad, tiene que ver mucho con salvar, dice, algunas contingencias. ¿Qué aspectos tengo que considerar cuando voy a diseñar, voy a implementar una estructura? ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes quiero satisfacer? Clientes externos, internos, externos. Identificar proveedores, competencia, ¿verdad? La cultura del país, de la región donde me encuentro. Todo eso es importante a la hora de diseñar mi estructura. Las actividades, la base legal, la personería jurídica, visión, misión, los elementos propios de la planificación, los niveles de descentralización, ¿verdad? Los recursos humanos disponibles, las limitaciones de los sistemas, subsistemas, delegación de autoridad, grado de diferenciación, integración de procesos, sistema de información gerencial, la agilidad de los procesos, productividad, oportunidad, amenaza, división de trabajo. Todo esto es importante entender a la hora de poder diseñar mi estructura, que es este gráfico. No es este precisamente, pero tiene esta estructura o forma de pirámide, que luego lo vamos a agrupar y lo vamos a graficar como corresponde, con estos rectángulos que se llaman entagramas donde va la entidad. Acá tengo 3 niveles jerárquicos, la alta dirección, la media y el nivel operativo, ¿verdad? La alta dirección, donde tenemos que tener habilidades de conceptos, toma de decisiones, la media, habilidades humanas, y la nivel operativo, habilidades técnicas, operativa, el día a día, el hacer las cosas. Entonces, dentro de estos niveles, superior, ¿verdad? Intermedia o supervisión, tomando este nivel, alta dirección, dirección media, intermedia y nivel operativo, que tengo allí, normalmente tengo esta estructura. En el nivel directivo o en el nivel superior está el directorio, el consejo directivo, consejo de ministros, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, en la universidad tenemos el consejo superior universitario. Allí se decide la visión, la misión, los objetivos. Luego tengo la presidencia ejecutiva, en otros casos gerencia general. Este dirige y coordina los recursos organizacionales, ¿verdad? Financieros, humanos, el que
se encarga de de todos esos sectores. Después tengo una gerencia o intermedia, gerencia media. Aquí se administran actividades y procesos del sector propiamente, ¿verdad? El sector administrativo, productivo, financiero, recursos humanos que habíamos visto, ¿verdad? Y lo que está por debajo, los subalternos, subordinados, el operativo, coordina y supervisa, ¿verdad?, la ejecución de las tareas mismas. Quiero que miren bien este cuadro. Tengo dos tipos de empresas públicas y privadas. Las empresas públicas, digamos, hasta el nivel de departamento para arriba son diferentes y se asimilan o son semejantes del departamento para abajo. Entonces, en una empresa privada yo tengo asamblea de accionistas, tengo un directorio, presidencia, gerencia general y una gerencia. Estos son los niveles, por decir así. En un nivel jerárquico militar tengo el general arriba, teniente coronel, coronel, y voy así teniendo, ¿verdad? Dentro de una estructura jerárquica. Dentro de la estructura jerárquica eclesiástica está el papa, los cardenales y vamos bajando, ¿verdad? Entonces también tengo esta estructura tipo militar. En el sector público tengo un consejo de administración, ¿verdad? Igual que también, por ejemplo, el sector cooperativo. Consejo de administración sería igual que el directorio o la asamblea de accionistas. Luego tengo un presidente, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad pública, en vez de presidente, tenemos un rector, ¿verdad? En las facultades, tengo, en vez de rector, la autoridad máxima es el decano o la decana, y por encima hay un consejo, ¿verdad? Luego existe una dirección general, los directores generales, que son iguales al gerente general en una empresa privada. En una empresa pública, por ejemplo, pero es semipública, es INC, Industria Nacional del Cemento, ¿verdad? Tienen también gerencias generales. El Banco Central también utiliza esa figura de gerencias, ¿verdad? Gerencias o direcciones. Entonces, lo que es gerencia general para la institución privada es una dirección general para la pública. Gerencia, dirección. Y luego por debajo ya son iguales. Departamento, división, sección, unidad. Esta es la manera de estructurar. Lo que está mal, y ustedes siempre tienen que entender, es, por ejemplo, un jefe de departamento que está aquí, un jefe de departamento no puede depender de un jefe de división. ¿Por qué? Porque el jefe de división está por debajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el jefe de departamento es superior, tiene una jerarquía superior. Entonces, eso tengo que respetar a la hora de construir. Tengo que conocer estos niveles. Entonces, tiene una estructura similar a esta. Entonces, esta es una estructura lineal vertical, de arriba para abajo, director general, ¿verdad? Aquí tengo diferentes directores. Y luego tengo los gerentes o jefe de departamento. La estructura lineal vertical, la más simple, de arriba para abajo, es una estructura tipo militar. Tiene sus ventajas y sus desventajas, es simple, es también definido en la línea de autoridad, tiene sus desventajas rígidas, no se puede quebrar esto, hay que respetar, ¿verdad? Entre otras cosas. Tiene esta figura, ¿verdad? Este es otro tipo de estructura. Vamos a ver, esta es la manera correcta como se hace, digamos, cómo se delimitan, y vamos a ver después en la siguiente parte cuando grafiquemos que esto tiene todo un estilo, tiene toda una forma de graficar, no es que yo hago una con flecha y nada más, ¿verdad? Las líneas tienen que ser rectas, etcétera.
Cuando vemos así, esta estructura tiene que ver una estructura funcional. Funcional significa que el jefe de departamento de calidad, por ejemplo, si bien tiene su subordinado ABC, también puede influir por la función que cumple, por los conocimientos que tiene en los empleados de la D, E, F y así sucesivamente. Esos son, por llamarlo así, unos sectores. Dice, se caracteriza porque un solo jefe es el responsable de la totalidad de las funciones especializadas, ¿verdad? No hay una línea de subordinación clara y entonces es un poco más flexible. Tiene también sus desventajas y sus ventajas. Cada jefe o especialista tiene autoridad sobre el personal de su ejecución, pero no es una autoridad total, sino que parcial, porque también de acuerdo a su especialidad. Y así sucesivamente. Sus ventajas y desventajas. Una estructura de línea y staff. Estamos hablando que estamos refiriéndonos a estos sectores de staff. Auditoría, asesoría, comunicación, que son estructuras que tienen en cuenta el apoyo, estos sectores de apoyo. Combina una estructura lineal, ¿verdad? De arriba para abajo, tipo militar, y también funcional, con la inclusión de órganos de sectores de asesoría. Entonces estamos hablando de estructura de línea y staff, que también incluye órganos de asesoría. Y si es el tipo de estructura que tiene mayor grado de aplicación en las organizaciones modernas. La gran mayoría de las empresas hoy tienen esta figura, este tipo de diseño organizacional. Una de las principales características de staff es que no tiene autoridad ejecutiva, salvo sobre el personal de su propio sector, o sea, influye directamente sobre el personal de su propio sector. Se creó para solucionar las desventajas de la estructura lineal, vertical, simple, y también la de la funcional. Entonces, se combinaron estos dos y salió la estructura de línea y staff, que es la que más se utiliza. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Subordinado a un solo cargo superior, facilita la selección y capacitación personal, existe una definición clara de las actividades, mejor coordinación, tiene más ventajas que desventajas. La estructura matricial o de proyectos, similar a la de línea staff, pero aquí se fusiona la estructura funcional con la estructura por sectores de producción, ¿verdad? Entonces estamos hablando de proyectos. Aquí tenemos departamento de ingeniería, producción, administrativo, finanzas, y se une acá con estos primeros tres de la izquierda que dice gerente X, Y, Z, que son proyectos. El proyecto se puede denominar proyecto A, B, C, D. Estos proyectos, ¿cómo se fusionan con los diferentes departamentos? ¿Qué significa? Acá se crea una matriz o una malla, una red para hacer, ¿verdad? Este tipo de organización, que después vamos a ver cuando lleguemos a organigramas. Combina estos dos tipos de sectores. Entonces, aquí tenemos unas características. No existe unidad de mando porque el personal reporta a más de un jefe, o sea, reporta al gerente del proyecto y también reporta al gerente de producción, al gerente funcional, pero también reporta al gerente de proyectos. Entonces, ahí hay, digamos, una duplicación de actividad y el personal no sabe a quién responder directamente. Los sectores de área están constituidos por los proyectos. Cada proyecto tiene un gerente que administra sus recursos. La duración del proyecto es limitada. El personal que trabaja en los proyectos requiere capacitación o capacidad de adaptación a los cambios. Esto tiene que ver mucho con la departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? La agrupación de actividades
en áreas homogéneas. No es, el hecho de departamentalizar no es crear departamentos. Podría tener un nivel de departamento, pero la departamentalización es la agrupación de actividades similares. Por ejemplo, en la facultad nosotros tenemos departamentalizadas las carreras. Si bien tenemos 14 carreras, están agrupadas todas las asignaturas, la malla curricular están agrupadas por áreas de enseñanza. Entonces, todas las áreas de ciencias básicas, departamento de gestión, de informática y electricidad y electrónica, creo que es la otra. Entonces, todas las asignaturas o las especialidades específicas se agrupan allí, fuera de las carreras en sí. Por ejemplo, aquí en este grupo de estudiantes tenemos estudiantes de 3 carreras: sistema de producción, ingeniería en informática y licenciatura en ciencia informática. ¿Por qué de 3 carreras? Porque están departamentalizados, agrupados por área de enseñanza. A eso refiere. La departamentalización tiene 2 etapas: identificar las actividades y luego agrupar y formar los sectores. Aquí de vuelta, la departamentalización tiene forma de o criterio para agrupar, dividir. Al dividir esto, formamos departamentos, ¿verdad? En base a características comunes, homogéneas. Así tenemos el criterio de la departamentalización por funciones. Entonces, cuando está agrupado por áreas funcionales, departamento de producción, comercialización, finanzas, administración, ¿verdad? Recursos humanos, etcétera. Estoy hablando de que estoy agrupando por funciones. Entonces, cuando veo un organigrama, estoy acá, una estructura, puedo decir que está agrupado funcionalmente, ¿verdad? Por funciones. Por productos, cuando tengo agrupado principalmente en empresas industriales y comerciales, financieras también, ¿verdad? Se agrupa por los productos o servicios que ofrece. Artículos eléctricos, artículos deportivos, artículos típicos, ¿verdad? Y también puede ser agrupado, y me voy a ir un poquitito más acá, por producto, por tipo de servicios, ¿verdad? Entonces la dirección médica, por ejemplo, tiene servicios médicos, servicios de laboratorio, servicios de radiología. También puede ser, me voy a ir un poquitito más acá, por clientes. Entonces se basa en la característica de ciertos grupos de usuarios. Tengo damas, caballeros, niños. Por ejemplo, voy a hablar de una estructura general, un organigrama general, y voy a agrupar de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, el departamento comercial de Tigo o de cualquier otra empresa de telefonía, ¿verdad? Claro, personal, la que fuere. Voy a tomar, por ejemplo, empresa Tigo. Tiene diferentes productos o servicios: telefonía móvil, internet, ¿verdad? Y después tiene también la parte de televisión por cable. Entonces ahí estoy agrupando por productos o servicios. Dentro de telefonía móvil, tengo 2 tipos de clientes. Tengo el cliente particular, Vicente Bracho, y tengo el cliente corporativo, una empresa que tiene 30 líneas, una empresa que tiene 10 líneas. Entonces, agrupo por tipo de clientes. Un cliente físico, una persona física y una persona jurídica. Puedo agrupar también por tipo de procesos, o aquí también hablo de servicios, ¿verdad? Internet. Internet, por ejemplo, puedo tener internet móvil, internet por fibra óptica, por cable, ¿verdad? O la misma televisión. Televisión satelital tengo por cable, tengo por antena. Entonces, tengo diferentes tipos de productos para un mismo cliente o diferentes tipos de clientes para un servicio.
Si utilizo máquinas, cuando se utilizan máquinas y equipos en ese proceso, más en actividades empresariales, estoy agrupando o departamentalizando por proceso y equipo. Por ejemplo, en un departamento por ejemplo, de una ensambladora, para la Toyotoshi, tengo un departamento eh, tengo departamento de mecánica, chapería, pintura, por ejemplo. Repito, en esa misma empresa también tengo clientes particulares y clientes empresariales, aquellas empresas que tienen dos, tres o más unidades, ¿verdad? Lo que estoy viendo es que dentro de una misma organización yo puedo tener diferentes tipos de departamentalizaciones. Y tengo otra que es una departamentalización regional o por regiones cuando tengo sucursales. La facultad, por ejemplo, tiene filiales. En vez de sucursales son filiales. La Facultad de Politécnica tiene tres filiales: Villarrica, Coronel Oviedo y Casa Matriz, ¿verdad? O sea, tres sedes. Entonces ahí estoy agrupando por zona geográfica. En empresas particulares, en empresas privadas también. Por ejemplo, Automóvil Supli tiene como 15 o más, ¿verdad? Sucursales. Están agrupados por zona geográfica. La organización en red, que tiene que ver con con este tipo de organización, como lo es la facultad, banco, banco que tiene su casa matriz y diferentes sucursales. Supli, dije por ejemplo una empresa privada que también tiene sus sucursales. Las cadenas de farmacias. Entonces, están organizados por cada tipo, por red. Y cada sucursal tiene de vuelta su propia estructura, su propia organigrama. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Quiero ir pasando las características de este tipo de organización. Pasamos a la última parte para ir cerrando y que tiene conexión con el paso anterior, que tiene que ver con el diseño o la estructura o el mapeo, la estructura organizacional. El elemento por el cual se grafica ese diseño o esa estructura organizacional es el organigrama. Entonces, el organigrama es la representación gráfica de la estructura. Lo que vamos a ver aquí son las pautas para diseñar un organigrama, los tipos de organigramas que hay, y tengo aquí de acuerdo a su diseño y de acuerdo a su contenido. De acuerdo a su diseño estoy hablando de su forma, si es vertical, horizontal, circular, y de acuerdo a su contenido es lo que tiene dentro. De acuerdo a su contenido puede ser estructural, por distribución de puestos o funcional, y ventajas y desventajas. Entonces, esto ya es como plasmar lo que previamente hicimos en el paso anterior, que es la estructuración, la agrupación de trabajo, de tareas, distribución, departamentalización, y hoy lo voy a graficar. Entonces, teniendo de vuelta la estructura organizacional, aquí estoy viendo que esto es lineal y de staff. Es lineal porque tiene sectores, tiene área de staff, de asesoría, control de gestión, y tiene un nivel, dijimos, consejo de administración, gerencia general y la demás gerencia o departamento. El organigrama, entonces, es la representación gráfica de la estructura de la empresa. Aquí se esquematiza de manera eh, gráfica los procesos, la división de trabajo, cómo se interrelacionan, la jerarquía, los niveles, todo. ¿Por qué es útil? Porque es un elemento de gestión. Cuando yo voy a ir a ver una organización, lo primero que pido es el organigrama. Lo mismo que cuando voy a una casa, lo primero que voy a pedir es el plano. Necesito ver el plano
para ver cómo está organizada la casa. Y acá puedo decir, ok, acá puedo hacer levantar esto, puedo, digamos, utilizar el espacio. Si me voy y miro, observo y me doy cuenta que este plano es de hace 10 años y en realidad acá dice una cosa y miro enfrente y tengo otra cosa, no me sirve. Entonces, eso tiene que estar actualizado. Es el plano de la organización. Nada, eso es. Pues, continuando. Un instrumento esencial en la gestión, se visualiza las relaciones, facilita el diagnóstico, define la cantidad de personas, la calidad que va a trabajar, el perfil, los canales de comunicación, los software, cómo va a fluir la información. Eso es muy importante. Tiene que estar actualizado, por lo menos hacer una revisión cada 2 o 3 años. Los organigramas son diseñados mediante rectángulos, que son llamados entagramas, ahí están los sectores, que es muy identificado, mediante la línea de conexión vertical y horizontal, ¿verdad? En esas líneas rectas, continuas o discontinuas, indica las relaciones. Eso es muy importante. Continua significa una cosa, discontinua significa otra cosa. Un organigrama tiene que ser simple, sencillo, agradable a la vista. En el sentido que todos los rectángulos, todas las áreas tienen que tener el mismo tamaño, tienen que tener la misma forma, tiene que dar gusto mirar y leer. No tamaño, no porque sea más largo el texto, el sector, yo tengo que hacerlo más ancho, más grueso, más fino. ¿Me entienden? Tiene esta figura. A veces el órgano principal, la representación máxima, el gráfico puede ser más grueso el rectángulo, ¿verdad? Digamos, son líneas más gruesas. Las líneas de mando de los órganos superiores pueden ser más gruesas que los demás. No siempre. Los comités, los órganos de asesoría, siempre van al lado de su autoridad. En este caso, comité de finanzas y de control dependen del directorio y están uno al lado de otro. Puede estar uno encima de otro también, pero siempre a un costado. O también puede estar aquí abajo. No sé si pueden ver. Abajo digo, entre directorio y dirección general hay una línea vertical que baja y puede estar aquí, a la izquierda o a la derecha. Que esté a la izquierda o que esté a la derecha no significa que tenga mayor nivel. Que esté arriba o que esté abajo, uno debajo de otro, no significa que sea superior al otro. Siempre que dependa del directorio, puedo poner 3 comités, uno abajo de otro, no significa que un comité, porque esté arriba, sea superior. Si los 3 dependen del directorio, tienen el mismo nivel. Los sectores de especialidad deben ir debajo de su autoridad. Relaciones públicas, comunicación, entre otros. Los asistentes, secretaría, todo va por debajo de su autoridad. Como ven aquí, tengo secretaría, tengo comunicación social por debajo. Se colocan los órganos de línea con sus respectivas unidades, ¿verdad? Los órganos de línea. Órganos de línea, estoy hablando de los departamentos. Esto tiene que tener nombre y apellido. Departamento financiero, departamento administrativo, departamento de comunicación y así sucesivamente. Departamento de TICS, departamento de lo otro. Tiene que tener nombre y apellido. Así como está, no dice nada. Solamente es a modo didáctico de mostrar cómo estructurar.
Asesorías externas. Siempre que tenga una línea de comunicación discontinua, así con línea de puntos o líneas entre puntos, significa que es externo. En este caso, auditoría externa. Si tuviese una línea recta que une con el directorio, sería una auditoría interna. Aunque diga externa, esa línea recta sin que sea continua, significa que es interna, permanente. Por ejemplo, acá la dirección general y las 3 direcciones son líneas permanentes, líneas que funcionan dentro de la organización. Y lo que son externos, tienen una comunicación con líneas discontinuas. Asesoría técnica es una asesoría técnica externa. Asesoría legal, no hace falta que taxativamente diga asesoría legal externa. Si está escrito así, no está de más. Pero al hecho de que tenga una línea discontinua, ya me está diciendo que es un órgano o un sector externo, externo a la organización, ¿verdad? Entonces acá tengo 3 sectores que son externos: auditoría externa, asesoría legal y asesoría técnica. Ojo, cuando el rectángulo del entagrama del sector es con líneas discontinuas, significa que es un proyecto. Significa que ese sector todavía no existe, pero está allí. Esa asesoría técnica tiene una línea recta, una línea continua que le comunica. Significa que esa asesoría técnica, al estar dentro de un rectángulo con línea discontinua, es un proyecto. Va a ser un proyecto, todavía no existe, pero va a depender del consejo directivo y va a ser un órgano permanente. Tanto así la comunicación social. También va a ser un órgano permanente, pero todavía no existe. Cuando se constituya, se conforme y se confirme que esté allí, esas líneas de continua van a pasar a ser continuas, que significa que ya existe. Igual que en los planos también tienen a veces colores, ¿verdad? Tienen también algunos significados que se escriba de una u otra manera. Entonces, estos son los significados que ustedes tienen que comprender. Presidente, vicepresidente, subcontralor, por ejemplo, acá tengo rector, vicerrector, todo lo que son vice o sub, ¿verdad? Que corresponden al siguiente nivel, normalmente está por debajo de su autoridad y a un costado, ¿verdad? Entonces, así tengo el presidente de la República y el vicepresidente. El vicepresidente también tiene su propia estructura, su propio organigrama, la vicepresidencia. Así tengo el contralor, subcontralor, dije rectora, vicerrector. Entonces, eso es muy importante. Las pautas para el diseño. Siempre tiene que tener el nombre de la empresa arriba. El encabezado tiene que estar el título del organigrama. ¿Qué tipo de organigrama es? Si es estructural, si es funcional, ¿verdad? El nombre de quien lo diseñó, la fecha, el cargo, quién aprobó y la firma del responsable. Normalmente tiene esta figura. Este, por ejemplo, es el organigrama actual de la Facultad Politécnica. Lo interesante de todo esto es que ustedes pueden entrar en cualquier página web de una institución pública y por ley están obligados a que deben presentar por una ley de transparencia su organigrama. Entonces ahí es importante, pueden ver los diferentes modelos que utilizan estas unidades o estas instituciones. Las empresas privadas no tienen la obligación de presentar su organigrama. Entonces, si lo desean, lo publican y si no, no están obligados. No así las instituciones públicas. Allá abajo está aprobado por resolución, etc. Ahora vamos a ver los tipos de organigramas, según su diseño y según su contenido. Según su diseño son 3, según su contenido son 3 también. Según su diseño puede ser vertical, o sea, de arriba para abajo, y
Esos son los niveles de jerarquía. Tiene esta figura, ¿verdad? Entonces tengo una gerencia general, 4 gerencias, de cada gerencia depende 3 departamentos y de un departamento luego depende secciones y así sucesivamente. Puede tener esta figura como puede tener esta figura. Como ven cómo se van desprendiendo estos aquí de la dirección de admisión, ¿verdad? Se van desprendiendo. De acuerdo a su diseño también puede ser horizontal. Este va de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Entonces, en vez de construir de arriba para abajo, lo hacemos de izquierda a derecha. Y tiene este nivel, ¿verdad? Entonces, de aquí depende, ¿verdad? Y de cada uno de estos se va distribuyendo. Esta es la manera como se organiza. Circular del centro para afuera. Desde el centro mismo para afuera. Este se utiliza muy poco, pero existen algunas empresas que utilizan. Tienen esta figura. Está el directorio, la gerencia general. De la gerencia general hay 4 gerencias, gerencia de producción, comercial. De cada gerencia otra vez tengo departamentos y así sucesivamente. Esta es otra manera como se puede graficar. Entonces, tengo 3 según su diseño. Tiene que ver con lo que veo. Vertical, horizontal y circular. Según su contenido es lo que está adentro. Según su contenido puede ser un organigrama estructural que muestra la estructura simple, los sectores, las áreas, cómo está dividida. O sea, que si yo le pongo acá estos nombres, de hecho, esto no es un organigrama, así como está. Si no tienen nombres, los rectángulos, los sectores, no es un organigrama, es un gráfico. Al tener nombre y apellido, gerencia, gerencia general, departamento, eso sí se constituye en un organigrama que tiene que tener esto, tiene que tener contenido adentro. ¿Cuál es su contenido? Dije, si muestra los sectores, se convierte en un organigrama estructural. Si dentro de cada sector se pone la cantidad de personas que están allí, equipo técnico 1, equipo técnico 2, vendedor, se le pone nombre y apellido, se le pone cantidad. Estoy hablando por distribución de puestos. ¿Cuántas personas? Por ejemplo, así. Tengo la dirección general, la secretaría y tengo 3 direcciones, A, B, C. En la dirección general hay un director, en la dirección general, en la A hay un director, 2 jefes. Tengo números, personas. En algunos casos le ponen nombre y apellido. Por ejemplo, así utiliza el organigrama la Dirección Nacional de Contrataciones. Tiene su estructura y tiene nombre y apellido quién es el responsable. Si le dan clic en ver más, va a describir sus funciones, qué hace esa persona. O sea, ustedes pueden entrar a la página de nsp.gov.pi y van a encontrar eso. De acuerdo a su contenido, por funciones, cada sector, en vez de tener la cantidad de personas, tiene qué va a hacer, las actividades que tienen que hacer. Cada dirección. Ustedes ven allí. Entonces, tiene esta figura. Gerencia, cuáles son sus objetivos, la secretaría, departamento A, B, C, como dije, la producción, ventas, tienen bien claro su función. De la misma manera, repito, si ustedes van a este gráfico, le dan ver más, Dirección Nacional de Contrataciones, van a encontrar esa. Quiero dejar de presentar, voy a presentar mi pantalla. Quiero mostrarles. nspcontrataciones.gov.
¿Ustedes ven mi presentación? Creo que sí. Si me voy aquí, a ver, institucional. Institucional, voy a ver informaciones. Informaciones. Momento. Inicio. Institucional. Aquí está el organigrama. En este caso, por ejemplo, ya cambiaron. Ahora tiene un organigrama horizontal, de izquierda a derecha. Tiene acá los sectores, quienes esto es por su diseño es horizontal. Por su contenido, así como está, es por distribución de puestos, porque tienen los nombres o tienen los puestos. Si le doy clic acá en ver más, me da su formación, me da su currículum. Anteriormente me decía las funciones. Acá me dice formación, me da el currículum. Anteriormente, en otros años, daba las funciones, dirección, verificación y qué actividades tiene que realizar. Entonces, tiene diferentes presentaciones. Eso quería compartir. Hay muchas instituciones que están presentando su organigrama de esta manera. Vamos a terminar con la presentación de la unidad. Entonces, por funciones, dice las funciones. Tengo también la relación funcional. Muestra un poquitito cómo se representan y se relacionan las áreas al solo efecto de entender. Digamos, funcional, estamos hablando de en la estructura funcional que también se podía relacionar con otras áreas. Por ejemplo, aquí, este sector de la izquierda se relaciona también con el de la derecha por la función, por la especialidad que tiene. Solamente eso muestra. También a la manera se relacionan de acuerdo a la coordinación. Pueden coordinar en diferentes niveles, nivel de dirección, un nivel de operativo. Y se muestra así con líneas o puntos discontinuos. Su ventaja y desventaja. Tiene más ventaja que desventaja el organigrama. Visualiza la forma gráfica. De forma gráfica, todos los sectores. Ayuda de forma clara a identificar los sectores, la cantidad de personas, el funcionamiento, los niveles jerárquicos. Se puede determinar si existe una subordinación simple, si hay duplicación de áreas, de sectores. Entonces es muy importante. De ventaja muestra solamente las relaciones formales, no muestra las informales. Si no se actualiza, no sirve, pierde su utilidad. Y si no está diseñado adecuadamente en cuanto al diseño, tampoco cumple su función. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos de organigramas institucionales, Banco Central, todo esto lo tienen en sus páginas web. El de IPS, por ejemplo, muestra así también un organigrama lineal, staff, y también es de arriba para abajo. Toditos son organigramas estructurales, porque muestran la estructura. Si tuviese el número de personas que hay allí, se convierte en distribución de puestos. Y si dice las funciones, se convierte en distribución por funciones, organigramas por funciones. Acá, por ejemplo, como ven, este organigrama, por ejemplo, no es interesante, en el sentido de que puedo ver los niveles de asesoría y a la izquierda tiene relaciones de coordinación con esas líneas de puntos discontinuos. Acá tengo esta dirección general de gabinete y ven Dirección de Relaciones Internacionales y su Secretaría General. Su Secretaría General tiene como un órgano de línea, no es que depende como lo tiene acá Secretaría Privada, izquierda, derecha, ¿verdad? Además, el rectángulo de Dirección de Relaciones Internacionales es mucho más grande que Secretaría. Y acá también, los departamentos, uno más grande, otro más chico. A eso hablamos de
que tenga la misma presentación. Esto va de arriba para abajo, la dirección de gestión va de izquierda a derecha. O sea, no tiene el mismo formato. Aquí mismo, dirección de finanzas, vemos 4 departamentos, uno más grande, uno más chico. Entonces, no tiene la misma presentación. ¿A qué quiero ir? No sé si ahí es más grande el sector, el área, son más personas. Pierde seriedad. ¿Alguna consulta hasta allí?